Então, mais uma vez, bem-vindos à nossa nova webinar, hoje, dia 16 de julho de 2020. Nós estamos aqui reunidos para hoje ouvirmos duas palestras dos nossos colegas da Universidade Nacional de Lujan, a Maria Cristina Linares e Juan Jerônimo Balduzzi. Eu sou a Thaís Fonseca, vou coordenar a sessão. Nós vamos ter primeiro as apresentações dos nossos colegas e logo em seguida nós vamos abrir para perguntas. Peço aos participantes que deixem os seus microfones desligados quando não estiverem falando, para que não haja interferências aqui. Então, vou fazer primeiramente, antes de tudo, eu agradeço muito o aceite dos colegas Juan e Maria Cristina. Nós nos encontramos muito rapidamente em 2017, no ISHE, em Buenos Aires, em julho de 2017, conversamos um pouco, e desde então temos tentado manter, não com a frequência que gostaríamos, mas algum contato, porque as temáticas de estudo deles nos interessam muito ao nosso grupo Cultura e Educação nos Impérios Ibéricos. E desde que o grupo resolveu ampliar, né, a sua abordagem para além do Império Português, para além da América Portuguesa, a presença aqui dos nossos colegas da Argentina é muito importante para nos ajudar na expansão dos nossos interesses, dos nossos estudos nesta outra parte da América. Eu vou, então, apresentar os nossos colegas. A Maria Cristina Linares é mestre em Política e Gestão da Educação e doutora na área de Ciências Sociais e Humanas pela Universidade Nacional de Luján, onde é professora de História Social da Educação. Tem diversas publicações enfocando a história dos livros de leitura escolar e a área de museus pedagógicos. Coordena o projeto de pesquisa Acessos e Exclusões à Cultura Escrita, de meados do século XVIII a meados do século XIX, na província de Buenos Aires. O Juan Jerônimo Balduzzi é licenciado em História, professor e coordenador de trabalhos práticos em História Social da Educação na Universidade Nacional de Luján. Integra a equipe do projeto de pesquisa Acessos e Exclusões à Cultura Escrita, de meados do século XVIII a meados do século XIX, na província de Buenos Aires, coordenado pela professora Maria Cristina Linares. Também estuda a história do sindicalismo docente, com publicações nesta área e em História da Educação. Portanto, então, conforme nós combinamos, primeiro darei a palavra à professora Maria Cristina, em seguida ao professor Juan, e depois, então, abriremos para o debate. Mais uma vez, obrigada a todos. Maria Cristina, a palavra é sua. Eu vou desligar meu microfone até eu voltar aqui a interferir. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. Primero quiero agradecer a Thais y a Claudio por la invitación de poder participar en este evento. También voy a compartir unas diapositivas que están traducidas al portugués, pero por Google, así que dispensen los errores. También voy a tratar de hacer una lectura más pausada para que se entienda. Voy a compartir. A ver. Bueno, lo que les presento hoy es parte de una investigación que estoy realizando sobre la relación de los afroamericanos con la cultura escrita en el periodo colonial y el independentista. Lo que no voy a tratar ahora es la apropiación de la lectura y la escritura por parte de este grupo en escuelas, cofradías o por fuera de las instituciones, como es el caso de los pregoneros. En este encuentro vamos a presentar
Algunos de los mecanismos de represión, cooptación, utilizados por la Iglesia y parte de la sociedad civil para imponer la fe de los europeos, y con ello la cultura escrita, a negros como mulatos, esclavizados o libres. Y también vamos a ver algunos de los medios de resistencia utilizados por este grupo subalterno. Vamos a poner esto en contexto. La esclavitud indiana tomó como modelo normativo la del castellano medieval sobre servidumbre, el derecho servil del fuero juzgo y las partidas de Alfonso X, pero adquiriendo características propias, ya que agrega a esta normativa la dictada para América, tratando los problemas a medida que se iban presentando y abarcando prácticamente todas las ramas del derecho, el administrativo, penal, social, procesal, civil, comercial. La trata de personas provenientes de África subsahariana para ser esclavizadas fue un comercio cuya finalidad era el intercambio de seres humanos, y ello no presentaba ninguna traba moral, ya que eran considerados inferiores. Paradójicamente, se los consideraba con una superioridad física para el trabajo, por lo que convenía explotarlos. En la normativa se vislumbra esta ambivalencia de tratarlos como personas y como mercadería. Mientras que se insta a ser adoctrinados, se los trata como piezas para una venta o una compra. Se conformó así una relación de dominación económica de unos sobre otros, ya que eran considerados como un objeto más en el intercambio comercial. Estas personas fueron arrancadas de sus comunidades originarias, no solo transformándolas, como dijimos, en una mercancía, sino también eliminando sus identidades. Juzgándolos con pautas eurocéntricas, los negros eran salvajes, animales, brutales, obscenos, desvergonzados, y extendían estas características a sus religiones, ceremonias, bailes, actitudes. Las prácticas y creencias religiosas de origen africano fueron prohibidas por considerarse paganas, supersticiosas, satánicas y hasta infantiles. Hay que tener en cuenta que a partir del siglo XVI, el comercio de esclavos a través del Atlántico fue una actividad en continua expansión, que alcanzó su pico durante el siglo XVIII en el área rioplatense, y que la esclavitud se mantuvo en Buenos Aires hasta 1861. Ya para la fundación de Buenos Aires en 1536, la corona le otorgó a don Pedro de Mendoza licencia para introducir 100 esclavos africanos. Durante los 2 primeros siglos, el mayor número de personas esclavizadas eran enviados a los mercados del interior, de Chile y de Potosí. Gran parte de los esclavos eran oriundos de Angola, otros del Congo y Guinea, y gran parte de Brasil. De acuerdo a la composición estamental de la sociedad colonial, en los primeros tiempos estaba conformada por españoles, indios y africanos, pero a partir de las mezclas de estos pobladores, se dio pie a fines del siglo XVII a un complejo armado sistema de castas, diferenciando jurídica y socialmente a la población. Las castas designaban a los sujetos mezclados, mestizo, mulato, pardo, sambo, cholo, moreno, etc. Y en algunos casos incluían los negros esclavizados y a los libres. Estas categorizaciones estaban relacionadas con el fenotipo, el color de la piel, el linaje, la ocupación, el lenguaje, la vestimenta y el lugar de residencia y la religión. Cuando nacía una persona, se la relacionaba con alguna de estas categorías, inscribiéndolas en los registros parroquiales. En Buenos Aires, los esclavizados formaban una parte importante de la fuerza laboral,
en muchas ocupaciones. Y también ninguna familia que se considerara de alta condición social prescindía del trabajo doméstico realizado por esclavos. Como no generaban ningún ingreso visible en ese tipo de ocupación, se les hacía trabajar como artesanos. Para 1770, la mayoría de los artesanos eran negros o mulatos. Cuando Buenos Aires se convierte en capital del virreinato en 1776, con apertura del comercio, los nuevos inmigrantes europeos trataron de eliminar a los afrodescendientes de estos oficios, limitando que llegasen al rango, por ejemplo, de maestros, o impidiendo que votaran en las elecciones gremiales. Los afrodescendientes estaban concentrados en las profesiones menos lucrativas como sastrería y zapatería. Pero la lucratividad de comprar esclavos y destinarlos a las artesanías hizo que fracasara el intento de los inmigrantes de eliminarlos de los oficios. Estas ocupaciones dieron la posibilidad a muchas personas esclavizadas de ahorrar dinero para lograr su manumisión, o sea, su libertad. Cuando hablamos de cristianización o imposición cultural, debemos tener en cuenta que en la sociedad colonial, por lo menos jurídicamente, todos sus miembros debían profesar la misma fe y que la legislación eclesiástica formaba parte del corpus de leyes indianas. La Iglesia, sobre todo a partir del Concilio de Trento, 1545-1563, trató de reformar hábitos, creencias y homogeneizar la liturgia en un intento centralizador. Sin embargo, la recepción de estas profundas transformaciones por parte de la sociedad no fue ni pasiva ni unívoca. Las ordenanzas de 1545 sobre el tratamiento de los señores negros establecían que estos debían dar a sus siervos buen trato, ya que son prójimos y cristianos, que en todas las haciendas donde hubiera esclavos, que existiera una casa como iglesia, para que cada día por la mañana, antes de ir los negros a trabajar al campo, vayan a hacer oración, imponiendo pena de 30 pesos al que no lo cumpliera. El Código Negro de 1685, promulgado por Luis XIV para las colonias francesas, pero difundido hacia todo el régimen colonialista americano, decía: prohibamos todo ejercicio público de otra religión que la religión católica, apostólica y romana. Queramos que los contraventores sean castigados como rebeldes y desobedientes a nuestros mandos. Defendamos toda asamblea para este efecto, lo cual declaramos las asambleas ilícitas y sediciosas, sujetas a las mismas penas, que hasta que se efectuará contra los dueños que le permitirán o sufrirán con respecto a sus esclavos. Por un lado, se dictan normas para que los amos se hagan cargo de la obligación de cristianizar a sus esclavos, y también se dictan otras para combatir los desacatos por parte de los que no quieran recibirla. Toda imposición suele utilizar los mecanismos de coerción y cooptación. ¿Por qué nombramos la imposición de una cultura escrita en la situación que nos ocupa? Si este tipo de instrucción, la cristianización, se concebía como una práctica puramente oral. En todos los documentos siempre se habla de oír misa. Entonces aquí vamos a diferenciar dos conceptos. Por un lado, un sistema de escritura se relaciona con la estructura, la disposición interna y la manera de funcionar de una escritura específica. Por ejemplo, ideográfica, fonográfica, silábica o alfabética. Así tenemos la escritura silábica semítica, las escrituras ideográficas de chinos y egipcios y la escritura alfabética de los griegos. En cambio, cuando hablamos de cultura escrita, incluye las prácticas sociales relacionadas con los procesos de lectura, escritura o ambos, y sus representaciones. Y en variedad de contextos, puede ser el hogar, el estrado, la escuela, el trabajo, la comunidad, etc. Además,
hay que observar la manera particular en que esta cultura se relaciona con contextos históricos determinados, políticos, económicos o sociales. Y por ser una práctica social, involucra relaciones de poder entre sujetos, grupos, instituciones, en cuanto a las maneras de transmisión y apropiación de esa cultura, lo que incluye a las formas orales presentes en esas prácticas y los soportes de lo escrito. En el caso que nos ocupa, la imposición de la fe cristiana, católica en nuestro caso, supone también la imposición e incorporación de un grupo social, los afroamericanos, a una cultura escrita y a formar parte de ella mediante sus representaciones. La palabra escrita en las normativas, la palabra escrita en los textos religiosos, representan el ejercicio del poder mediante el control de la palabra escriturada. Los textos de las leyes indianas tienen como objetivo definir, proteger, codificar las reglas por escrito, es decir, dominar, controlar y ordenar, y pueden entenderse como dispositivos de poder. Por otro lado, el cristianismo, heredero de la cultura hebrea y también alimentado por la tradición grecorromana, estandariza los textos sagrados y continúa la tradición de escribir la palabra de Dios. Como decíamos, los textos de las leyes indianas, vamos a hablar de ellos, tienen la intención de fijar por escrito las normas para controlar y ordenar la sociedad, y pueden ser entendidos como dispositivos de poder. Pero entre las normas y la realidad americana existía mucha distancia. Las reales condiciones sociales, políticas y económicas del medio americano hacían que las disposiciones resultaran muchas veces inaplicables. Otras veces eran fuente de resistencia y aún de rebeldías ante la ley. Tenemos que decir que encontramos normativas que instaban a la cristianización de los negros o mulatos, esclavizados o libres, y las mismas normativas alertaban de que ese requerimiento no se cumplía. Lo único que puede interrumpir la obligatoriedad de la conversión, y aparecen las leyes también, son las obligaciones que imponen los medios de producción. Por otro lado, tenemos que decir que los monarcas ejercían el patronato respecto de la Iglesia en América, concebido como una cesión o donación de la Santa Sede, estableciendo una jerarquía de vínculos entre el rey, el papa y Dios. El patronato regio les permitía gobernarla casi completamente, habilitado a intervenir en una amplia variedad de tareas, como la recaudación del diezmo, cubrir cargos eclesiásticos, previa presentación de los candidatos ante las autoridades religiosas, creando parroquias, capillas o misiones. Respecto del clero secular, los virreyes o gobernadores intervenían en los nombramientos eclesiásticos, porque eran los vicepatronos, es decir, quienes ejercían el derecho de patronato. A partir del siglo XVIII, ya con la dinastía borbónica, y en particular desde el reinado de Carlos III, aumenta el poder de los soberanos y comienza a ser pensado como un derecho de los reyes, no solo como una cesión, ¿no? Los clérigos fueron perdiendo fueros y competencias desde entonces. Aquí tenemos una de las leyes indianas en este texto, en esta cita, que dice que en cada pueblo se señale ahora en que los indios y negros acudan a oír la doctrina cristiana. Se señale por el prelado hora determinada cada día en la cual se junten todos los indios, negros y mulatos, así esclavos como libres, que hubiere dentro de los pueblos a oír la doctrina cristiana. Y declaramos que los que han de ir a la doctrina cada día son los indios, negros y mulatos, que sirven en las casas ordinariamente, sin salir al campo a trabajar, y los que anduvieren en el campo, los domingos y fiestas de guardar, y el tiempo que lo han de ocupar en esto, ha de ser 1 hora y no más, lo cual sea lo que menos impida al servicio de los amos. Esta es una excepción
que encontramos al tema de la producción, ¿no? Si tienen que producir, no pueden asistir a misa. Respecto de la religión católica, tenemos que decir que le otorga a la escritura el poder de lo canonizado. Esto es común a la visión judeocristiana. Los textos sagrados de Israel constituyen el fundamento del recuerdo cultural de la sociedad. La escritura representa un mundo eterno, invariablemente inmovilizado. La fijación por escrito de la ley, la instrucción, o sea, el Torá, es el texto que había sido entregado al pueblo por Dios para ser mantenido y acatado. Y la lectura y la escucha de lo escrito se presenta con el mandato de la obediencia. Como decíamos, el cristianismo, heredero de la cultura hebrea y nutrido también de la tradición grecorromana, estandariza los textos sagrados y continúa con la tradición de la escrituración de la palabra de Dios. La tarea evangelizadora de imposición cultural fue llevada a cabo tanto por las órdenes religiosas regulares presentes en el actual territorio argentino, que era la Compañía de Jesús, la Orden de la Merced, la de Santo Domingo, la de San Francisco, los betlemitas y los hermanos de San Juan de Dios, como por el clero secular, o sea, los párrocos y los obispos. Con respecto a las distintas órdenes religiosas en las colonias americanas, estas eran propietarias de esclavos comprados o recibidos por donación según sus posibilidades económicas. Por ejemplo, para 1767, más de 3.500 esclavos afroamericanos estaban en las estancias o haciendas de los colegios y residencias de los jesuitas en el actual territorio argentino, habitando en rancherías. Los esclavos, además de proveer a la economía de la orden, trabajaban las tierras para procurar su alimento. Y hasta podían llegar a obtener sus propias chacras, siempre bajo un estricto control por medio de visitas frecuentes e inesperadas por parte de los religiosos o por el uso de informantes. La tarea de imposición cultural se realizó en distintos espacios. Vamos a tomar para el ejemplo de los jesuitas. Por un lado, en las haciendas, las estancias, les decimos acá en la Argentina, de las órdenes religiosas, tenían capillas para los oficios religiosos y los esclavos debían asistir a la iglesia 2 días a la semana, además del domingo, para que se les enseñe la doctrina cristiana, confesarse o concurrir al rosario, la lectura del rosario. Igualados en la idea de salvación con otros pobladores, pero diferenciándolos en su rol dentro de la economía colonial, no solo como mercancía, sino también como herramienta de trabajo. Pero también los jesuitas llegaban a una población negra o mulata, esclavo libre, que residía en parajes rurales. Como dice una fuente, 2 de los padres hacen cada año misiones populares campestres, no solo en beneficio de indios y morenos, sino también de españoles pobres. Otro de los espacios son los colegios. La presencia de la tarea evangelizadora es continua. Dice una cita: en todos los colegios hay un padre destinado para el servicio de los indios y otros para los morenos. Otra manera de intervenir en los afroamericanos era a través de la participación en sus hermandades. Otra fuente dice respecto, acá le llamamos cofradías, dice la fuente: cuidan los padres de la congregación de españoles, de la congregación de estudiantes y de los indios y morenos, denominada cofradía. Las dos últimas, la de indios y morenos, tienen por directores suplentes algunos hermanos escolares nuestros. Estos pasan los domingos por la calle a la hora determinada para recoger a todos cuantos hayan, para llevarlos a la explicación de la palabra de Dios. Vamos a ver ahora el tema de la asimilación. Respecto de los medios utilizados por los jesuitas,
Tardieu conceptualiza el método jesuítico como una pedagogía de aproximación, en particular las que se realizaban a través de las cofradías o hermandades. En principio, con métodos para granjearse la benevolencia de los esclavos, les alivia primero de los sufrimientos corporales y así, ganada la voluntad de ellos, los instruye en la religión, los aconseja y los confiesa. La comunicación no se lograba solo con buenos tratos, había que entenderse, y por ello alguno de los hermanos tenía que aprender la lengua de Angola, de donde venía la mayor parte de las personas esclavizadas, o utilizar intérpretes o negros ladinos haciendo de mediadores. Pero no se utilizaba la lengua hablada, también se utilizaba la lengua escrita. La necesidad de hablar y escriturar la lengua vernácula se utilizó para la asimilación de pueblos guaraníes a través de, por ejemplo, catecismos, y ello también llevó a una de las lenguas de los africanos. Para Tardieu, Diego de Torres Bolio mandó a comprar a algunos jovencitos negros para que, convertidos al cristianismo y aprendiendo el castellano, pudiesen servir de intérpretes. Y el mismo autor afirma que Diego de Torres Bolio, al final de su vida, se dedicó a componer un catecismo en la lengua angola. También nombra la elaboración de una doctrina cristiana en lengua bantú por parte de los jesuitas en Santiago del Estero, ciudad en la actual Argentina. Partiendo de un acercamiento a través de la lengua hablada y escrita, lo cual suponía toda una serie de operaciones culturales y con mejores tratos que los que se acostumbraban a tener con las personas esclavizadas, la imposición cultural se logra por asimilación. Continuando con la asimilación, Rosal, al relevar y analizar testamentos de afrodescendientes, afirma que los documentos encontrados nos ilustran sobre una silenciosa lucha por la integración practicada por una fracción considerable de la comunidad afrodescendiente de Buenos Aires, logrando una mejor adaptación a las pautas culturales, socioeconómicas e ideológicas de la sociedad en la cual estaban inmersos, producto de lo cual alcanzan en casi todos los casos a ser propietarios de inmuebles y en algunos incluso amos de esclavos, y aceptan a veces con fervor la religión del blanco. En este proceso de asimilación hay que tener en cuenta el objetivo de los grupos dominantes, que fundamentalmente pueden imponerse en el plano económico y reproducir esa dominación si al mismo tiempo logra hegemonizar el campo cultural y el control de las clases subalternas. Para ilustración tenemos el caso de las cofradías. De allí, no vamos a hablar de ellas hoy, pero de allí su tolerancia e incluso su fomento. Por un lado, los propios grupos subalternos ejercían estrategias de supervivencia, demostrando, como afirma Rosal, en forma persistente, que habían abandonado las prácticas de su gentilidad y abrazado fervorosamente la religión de sus amos, a pesar de haber sido obligados a aceptarla. Debían manifestar constantemente que ya no eran un peligro para la sociedad en la cual estaban insertos. Ahora vamos a hablar de la resistencia. Entendemos que las representaciones que sustentan siempre en los intereses de los grupos que la forjan, como dice Chartier, pero sostenemos que también existen espacios de resistencia que pueden llegar a contradecir los intereses de esos grupos. Es posible preguntarse en qué grado los afroporteños podían mantener sus tradiciones identitarias, ya que, como dijimos, la transmisión oral necesita de grupos familiares o de origen común para poder conservarlas. Recordemos que casi la mitad de las personas esclavizadas traídas al Río de la Plata provenían de Brasil y la otra mitad de la costa occidental de África. Por otro lado, para el caso de Buenos Aires,
Por las características de sus trabajos en los servicios domésticos o como artesanos, estas personas se encontraban descentralizadas en el espacio, distribuidas por la ciudad de Buenos Aires, agregando a ello que tenían diferentes procedencias. Esta característica los diferencia de las personas esclavizadas en las plantaciones, en donde la transmisión cultural se ha logrado preservar en mayor medida, creándose, como dicen algunos autores, islas culturales. Entendemos que toda imposición, asimilación, nunca es completa, y que el propio proceso de pérdida de parte del hábitus original da cabida a espacios de autonomía relativa con espacios de resistencia. Entre las variadas prácticas que podemos nombrar, se encuentra el caso de la música y los bailes, entendidos como diálogos o canales de comunicación no verbal. Afroamericanos, a través de la música, revivían sus religiones y en cierta medida perturbaban la empresa civilizadora. También los bailes realizados en reuniones periódicas reforzaban los vínculos identitarios de este grupo social. Y esto lo sabía la Iglesia Católica y las autoridades civiles. Eran conscientes de que a través de los bailes mantenían sus universos religiosos y daban lugar a una socialización interna. Veamos esta cita. Se vio y leyó una representación del señor síndico, procurador general, cuyo objeto es el que se priven los bailes de los negros por los perjuicios que causan al público, al Estado y a la religión. Incitan eficazmente a la lujuria y con necesidad deben hacer impresión a la juventud siempre dispuesta a lo peor. Y aún se pervierte la esclavatura porque dedicados a estas diversiones ridículas en que se renuevan las extravagancias de su país, es imposible reducirles a la racionalidad y al ejercicio de la devoción. ¿Qué importa tener a esta clase de gentes con sumisión y una subordinación que les haga comprender lo justo de ellas? Pues de esta suerte se logrará el que vivan con más subordinación, manteniendo a todos el respeto debido. En esta última cita podemos observar que de alguna manera las prácticas de los afroporteños representaban ejemplos de resistencia frente al adoctrinamiento. También podemos observar el llamado a la racionalidad y devoción como imposición de un sistema de conocimiento occidental que margina y descalifica otro tipo de conocimientos y que entiende como justa y natural la situación de subordinación de este grupo social. Perdón. Paralelamente, son los propios representantes de la comunidad, organizados en naciones o en cofradías, hermandades, que reclaman por la defensa de estos espacios de resistencia utilizando el sistema de escritura como medio. Y acá hay una cita que lo explica. Se abrió un pliego del excelentísimo virrey dirigido a este cabildo, el cual, habiéndose leído, contuvo un memorial presentado a vuestras excelencias por los negros, Agustina Borja y Sebastián Pellicer, por sí, y a nombre de los demás naturales de la nación cabunda, por el que se solicitan que no se les prohíba sus bailes públicos, que las tardes de los días de fiesta tienen un sitio despoblado, junto a la iglesia de Nuestra Señora de Montserrat. Ven que están utilizando un reclamo por escrito a las autoridades civiles como medio de resistencia. En el caso de las cofradías, que dijimos que no vamos a profundizar hoy, además de ejercer la ayuda económica mutua entre sus miembros, como tratamientos médicos, funerales, educación, pequeños préstamos, las formas de catolicismo practicadas dentro de las mismas fueron bastante heterodoxas y habrían servido para preservar cultos afroamericanos
representando espacios tanto de asimilación como de resistencia. Bueno, con esto voy a terminar. Entendemos que la imposición de la cultura escrita en América a través de la cristianización fue una tarea de la Iglesia con el apoyo del patronato regio y la participación civil. Para ello se pusieron en juego distintos mecanismos de control de las subjetividades, las culturas y la producción-transmisión de conocimientos, para mantener las desigualdades sociales. Mediante la represión, sea prohibiciones, controles y expurgo, o mediante cooptación, utilizando lenguas nativas, buenos tratos, sostenimiento de organizaciones como las cofradías, se pretendía hegemonizar el campo cultural y tener el control de las clases subalternas. Al mismo tiempo, el choque de las tradiciones orales religiosas de los distintos pueblos africanos y la tradición católica escriturada dio pie a distintas maneras de desarrollar una cultura de la resistencia. Bien. Bueno, con esto termino. Espero que hayan comprendido lo que fui diciendo. Ustedes me dirán y cierro el micrófono para la próxima presentación. Gracias. Muito obrigada, Cristina. Nós compreendemos bastante bem, né, a ajuda do texto traduzido. É claro que foi boa, mas foi bastante compreensível também a sua fala. E eu vou passar, então, a palavra ao colega Juan, para depois, em seguida, então, partirmos para o debate. Vou também desligar aqui o meu microfone. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que sea comprensible. Bien. Nós estamos, eu pelo menos estou com um pouco de dificuldade de ouvir. A sua fala está... La responsabilidad de la traducción es de Google. Quem sabe, Cláudio, seria possível que todos desconectassem os seus vídeos também, que talvez isso dê mais celeridade ao sistema, você acha? É provável. Principalmente se puder desligar o vídeo, fica melhor, fica mais rápido a internet. Sí, ¿Escuchan ahora? Bueno, voy a comenzar entonces. ¿Me escuchan bien? Voy a tomar un tema específico de la investigación que realicé en el marco del equipo con Cristina, que es sobre las escuelas de primeras letras y el acceso diferenciado a la cultura escrita en Buenos Aires en 1770. Esperen que... Ahí vamos con la presentación. Bueno, en esta exposición me voy a referir a algunas características de las escuelas de primeras letras hacia 1770 en la ciudad de Buenos Aires, tomando algunas variables para esta exposición, ¿no? Como la dependencia institucional que cada una de las instituciones tenía, la cantidad de alumnos que concurrían a las mismas, si las instituciones ofrecían otro tipo de conocimientos, su valoración social. Será posible así visualizar diferentes circuitos de enseñanza y apropiación de la cultura escrita y trazar un mapa más general de las instituciones de enseñanza en la ciudad, dentro de las cuales se insertaban las escuelas de primeras letras. Aclaro que al enfocarme en las escuelas de primeras letras, estaremos considerando solo la enseñanza de los varones, ya que en esta etapa estas escuelas no estaban destinadas a las niñas, por lo cual es una mirada parcial sobre las instituciones de enseñanza de la época.
Las escuelas de primeras letras eran instituciones educativas encargadas de llevar adelante la enseñanza de la lectura, la escritura, las operaciones básicas de cálculo y fundamentalmente la doctrina cristiana. Estas escuelas, en este momento, estaban destinadas exclusivamente a los varones, como ya lo señalé, ¿no? Las encontramos en el territorio bonaerense entre los siglos XVII y mediados del siglo XIX. Se instalaron principalmente en los espacios urbanos. Posteriormente se fueron expandiendo en las zonas rurales, si bien generalmente en menor medida, ¿no? Debemos tener presente que al hablar de escuelas de primeras letras se englobaban instituciones y prácticas muy diversas que hay que analizar con cuidado para poder distinguir las diferencias entre ellas, que podían llegar a ser significativas. En parte este es el tema de este trabajo, ¿no? Una de las hipótesis que guía el trabajo es que el desarrollo de las escuelas de primeras letras forma parte, en la larga duración brodeliana, digamos, del proceso de escolarización en la transmisión de saberes, entendido como una progresiva institucionalización de las acciones educativas que, de acuerdo a lo que han señalado Cucuz y Pinot, culmina en la conformación del modo transmisión de saberes que se formaliza en la escuela primaria y los sistemas educativos nacionales hacia fines del siglo XIX. Las escuelas de primeras letras constituirían entonces una forma diferenciada en este proceso de escolarización, que es antecedente pero que no debe confundirse con la escuela primaria que se conformó en la segunda mitad del siglo XIX. Aclaro esto porque algunos autores, sobre todo los más tradicionales, suelen no distinguir y en ese sentido construyen una mirada anacrónica, ¿no? El momento que analizo es la década de 1770, es el momento inicial del periodo que abordo en la investigación, que se extiende hasta 1820. La cuestión central por la que tomo este punto de inicio son los cambios originados por la expulsión de los jesuitas en 1767, que tuvo un fuerte impacto en la esfera educativa, entre otros, ¿no? Y particularmente en la enseñanza de las primeras letras. Por supuesto que también hay otro conjunto de elementos que también es preciso considerar, que aquí solo voy a nombrar y que no voy a incluir en los análisis posteriores, pero que forma parte, a la manera de un marco general, de las cuestiones analizadas, ¿no? Dentro de esto tenemos las políticas borbónicas en un sentido general, sobre todo a partir de Carlos III, el conflicto con el Imperio portugués, la elevación de Buenos Aires a capital del virreinato del Río de la Plata, la creación del virreinato, el crecimiento de la ciudad en diversas dimensiones, económica, social, poblacional, político, administrativo, cultural. Son cuestiones que están presentes y englobando la descripción se va a centrar más en aspectos puramente educativos, pero tienen que tener presente este marco de alguna forma, ¿no? ¿Cuál era el panorama educativo en la ciudad respecto de las primeras letras antes de la expulsión de los jesuitas, antes de 1767? Los jesuitas atendían la mayor parte de la demanda educativa a través de dos escuelas. Una estaba ubicada en el Colegio de San Ignacio, que era el más importante de la ciudad, y otra en el Colegio de Belém. Habrían tenido los jesuitas unas 8 aulas en total dedicadas a la enseñanza de las primeras letras, 6 en San Ignacio y 2 en Belém. Hay que recordar que la enseñanza estaba diferenciada en ese momento, por una parte de la lectura y por otra escribir y contar, por lo cual se contaba con maestros y espacios diferenciados. Entre las otras órdenes religiosas que había en la ciudad, solo los franciscanos tenían de primeras letras en el convento de Buenos Aires. También había enseñanza en algunas parroquias, y con respecto al Cabildo de Buenos Aires, en aquellos años no tenía escuelas a su cargo, pero sí regulaba el funcionamiento de estas en su jurisdicción y otorgaba autorización a los maestros particulares para establecerse. No hay estudios fundamentados que señalen la cantidad de alumnos que había en el momento anterior a la expulsión. Algunos autores calculan que los jesuitas habrían tenido unos 500 alumnos en sus escuelas. Lo que sí, al parecer, había en la ciudad ya una demanda bastante numerosa, para los términos de la época, por acceder a la enseñanza de las primeras letras. Siempre hablamos de los niños varones, ¿no?
La expulsión de los jesuitas tuvo un gran impacto. Buenos Aires no fue una excepción. Las respuestas educativas que se dieron en la ciudad fueron básicamente dos. La primera fue la acción que desarrollaron las otras órdenes religiosas, ampliando su oferta educativa o creándola aquellas que no la tenían. La segunda fue la puesta en funcionamiento de los Reales Estudios, posteriormente el Colegio de San Carlos, utilizando las instalaciones de los jesuitas, que se inició con un curso de gramática y una escuela de primeras letras en 1772. El establecimiento fue puesto en marcha por la Junta de Temporalidades, que era la encargada de la administración de los bienes de los jesuitas, que si bien estaba empeñada en la creación de un colegio y una universidad, ese era su objetivo último, había señalado la necesidad de avanzar en el establecimiento de las escuelas de primeras letras y gramática, ya que éstas eran indispensables y absolutamente necesarias, como indica una fuente. De esta forma se pretendió dotar a la ciudad de una institución educativa principal que reemplazara a las que habían tenido los jesuitas hasta ese momento. En el marco de esta iniciativa, de la creación del colegio y de la universidad, el Cabildo va a elaborar un informe en el cual se intentará demostrar que había más jóvenes estudiando en Buenos Aires que en Córdoba, que era la ciudad más cercana donde había una universidad en ese momento, ¿no? Y este documento, que se titula Estado de los jóvenes que concurren a escuelas públicas de esta ciudad, aporta información interesante sobre las instituciones educativas que en este momento existían en la ciudad de Buenos Aires, sobre la cantidad de estudiantes que concurrían a los mismos. Fue elaborado por el síndico del Cabildo, Manuel Basavilbaso, en 1773, para una presentación que se hizo apoyando la creación de una universidad en Buenos Aires. El documento nos va a permitir ver qué tipo de estudios había, qué instituciones los brindaban y cuantificar la concurrencia. Mi trabajo, mi propósito, no es realizar un trabajo con exactitud estadística por diversos motivos, sino más bien tomar los resultados como magnitudes que nos permitan tener una visión aproximada del grado de concurrencia a las escuelas por parte de los estudiantes en aquel momento. Es un documento interesante y poco aprovechado en la historiografía, pues si bien ha sido citado en distintos trabajos, en general solo se toman sus datos sin complejizar el análisis. El documento nos permite identificar los distintos establecimientos con los que contaba la ciudad, al menos los registrados, ¿no? No solo para las escuelas de primeras letras, sino también ofreciendo cursos superiores y cuantificando la concurrencia de los alumnos a cada uno de ellos. He volcado parte de la información en este cuadro. Vemos que hay 4 tipos de instituciones que brindaban enseñanza de acuerdo al tipo de dependencia institucional. El Colegio de San Carlos, que era una institución con dependencia estatal sui generis, podríamos decir, porque dependía de la Junta de Temporalidades, que administraba los bienes de los jesuitas expulsados, las órdenes religiosas, que tenían escuelas en sus conventos, las parroquias y algunas escuelas en barrios que supongo eran particulares. Había en la ciudad, como se puede ver en el cuadro, 1.002 estudiantes entre niños y jóvenes, de los cuales 775 concurrían a las escuelas de primeras letras, mientras que 237 asistían a cursos de gramática, filosofía y teología. Si consideramos las cifras en términos porcentuales, quienes realizaban estudios de primeras letras constituían una gran mayoría, casi un 77% sobre el total, si bien hay que tener en cuenta que no era una población homogénea en términos etarios, ya que los que concurrían a las escuelas de primeras letras eran niños y los que lo hacían a los otros cursos eran adolescentes o jóvenes. ¿Qué cantidad de alumnos concurrían a cada una de las instituciones y cuáles eran? Estas las he volcado en el siguiente cuadro.
Como se puede apreciar, en 1773 el principal proveedor de educación de primeras letras era el Colegio de San Carlos, los Reales Estudios en realidad en ese momento, que con poco más de 230 alumnos concentraban un 30% del total. Luego encontramos a los conventos, que tomados individualmente tenían una concurrencia menor. El que mayor número de alumnos era el de Santo Domingo, con 123 estudiantes, pero todos tenían una concurrencia que oscilaba entre 120 y 80 alumnos. Pero si los tomamos en conjunto, vemos que eran un poco más de 400 alumnos, y entonces la mayor parte de los alumnos de primeras letras, un poco más del 52%, concurrían a estas instituciones. Es decir, que los conventos eran los principales proveedores de educación institucional de primeras letras en este momento. En tercer lugar tenemos a las parroquias. Consideradas individualmente, puede verse que eran escuelas más pequeñas. La que contaba con el mayor número de alumnos era la parroquia de la Piedad, con 50 alumnos, la más pequeña, la de la Concepción, con 12. Y en conjunto totalizaban 120 alumnos, un 15% del total. Y finalmente hay algunas, no se dicen cuántas, escuelas en barrios, suponemos particulares, que totalizaban 20 alumnos, un 3% del total, si bien hay que señalar que la enseñanza particular estaba subrepresentada en esta información, pues el mismo informe aclaraba que había 1.012 alumnos en escuelas públicas, pero que en casas particulares también los había en bastante número. Por supuesto, son números relativos estos, ¿no? Además, si los contextualizamos en la época donde no había un gran avance de la ciencia estadística y pensamos que además era un estudio que tenía la intencionalidad de mostrar la gran cantidad de estudiantes que había en Buenos Aires en la época, son algunos elementos que nos pueden hacer relativizar un poco la cantidad de alumnos. Pero de todas formas es válido como información, tomándola así como magnitudes, como decía, y no como una información exacta, ¿no? A partir de estos datos se pueden empezar a hacer algunas lecturas. Distinguir, en primer lugar, entre lo que a priori podríamos denominar como grandes y pequeñas instituciones educativas. El Colegio de San Carlos y los conventos entrarían dentro de las grandes instituciones, las parroquias y las escuelas de barrio dentro de las pequeñas instituciones. La diferencia la encontramos en el número de alumnos, que era sensiblemente mayor en las primeras, pero también porque estas escuelas ofrecían continuidad en sus estudios, eran instituciones que brindaban una preparación más elevada, mientras que las segundas solo brindaban enseñanza de primeras letras. En segundo término, y no ya por esta fuente, sino por otra, se puede inferir que posiblemente la concurrencia no fuera similar en términos sociales. Mientras que a las primeras concurrirían los hijos de las familias más o menos acomodadas, a las segundas lo harían sectores sociales más bajos. En algunas fuentes se dice los más infelices del pueblo, ¿no? Una fuente de 1797, un poco posterior. Finalmente, es posible plantear, al menos como una especulación, que tal vez hubiera diferencias en los métodos de enseñanza. El trabajar con una concurrencia numerosa podía favorecer la utilización de técnicas pedagógicas en uso en aquel momento, la división del aula en clases, en grupos, ¿no? De acuerdo al nivel de adelanto de los alumnos, etc. Algunas técnicas que los jesuitas ya utilizaban, que también son mencionadas en algunas fuentes, mientras que en una escuela más pequeña puede más bien pensarse que se utilizaba el método individual de enseñanza, ¿no? Estos son interrogantes sobre los que no he avanzado y que deben corroborarse en base a investigación. También a partir de esta información podemos avanzar en alguna otra dirección, ¿no? Si bien en esta época no existía una graduación en los estudios que permita realizar una correlación precisa entre tipo de estudio y edad, del tipo de los análisis de cohortes que se hacen desde hace un siglo, ¿no? De todas formas, se puede establecer una relación en cuanto a la continuidad o no de estudios de un grupo con referencia al otro. Sabemos que eran dos grupos diferenciados los que concurrían a escuelas de primeras letras, niños, como ya señalé,
y los que hacían los cursos superiores estaban ya en la adolescencia y en la juventud, si bien no había edades normadas como va a haber cuando se constituyan los sistemas educativos, ¿no? Si hacemos esta comparación, vemos que un 30% de los estudiantes, tomando a los de teología, a los de filosofía y a los gramáticos, hay un error ahí en el cuadro donde dice superiores, debería decir filosofía. Y los que continúan son un 30%, mientras que un 12% de ese total continuaban estudios de filosofía y teología solamente un 2%, ¿no? Este análisis nos muestra el carácter claramente diferenciado que tenían los diversos accesos a la cultura letrada. Puede considerarse que había un circuito de alta letración y otro circuito bajo letrado, ¿no? Con una élite letrada minoritaria y una mayoría que ha logrado un acceso que podemos suponer básico o muy básico a la lectura, tal vez a la escritura y al cálculo. Esta distinción considero que es relevante porque en la literatura sobre el tema tiende a resaltarse la antinomia entre la oralidad y la alta letración, entre otras cosas porque aquellos que tenían un manejo del sistema de escritura más básico han dejado menor cantidad de testimonios que aquellos que tenían un alto dominio del mismo. Pero es importante resaltar la existencia de este sector, ¿no? Otra cuestión en la que quiero avanzar es en una estimación del nivel de concurrencia de las escuelas en términos porcentuales de los niños varones en ese momento. He preferido no designarlo como escolarización, en un primer momento lo había hecho así, pues ello puede llevar a algunos equívocos al homologarlo sin más con lo que habitualmente se entiende en la estadística educativa por tal, ¿no? Sobre todo por las comparaciones anacrónicas que se pueden llegar a plantear, que pueden resultar problemáticas, pues en algunos puntos no pueden compararse esta concurrencia escolar con la escolarización en la época contemporánea. La concurrencia a la escuela no era obligatoria, no estaba organizada por edades, no había un sistema graduado tal como hoy lo conocemos, los tiempos estimados de duración de los estudios eran muy disímiles, lo cual modifica la comparación entre los fenómenos, ¿no? Por otra parte, al igual que con los índices ya trabajados, la idea no es contar con un índice exacto, sino con una aproximación en términos de magnitudes. En 1773, en la ciudad, teníamos 775 niños en escuelas de primeras letras, como habíamos visto. Con respecto a la población total, el censo que toma el virrey Bertis en 1778, unos años después, ¿no?, concluyó que en la ciudad había 24.200 habitantes aproximadamente, de los cuales 11.685 eran varones, ¿no? He estimado la cantidad de niños de 7 a 13 años, de acuerdo a parámetros que construyó Newland. Él hizo una consideración de la escolarización en décadas posteriores, de 1820 a 1850, y señala que la edad de concurrencia a las escuelas de primeras letras se daba, en la gran mayoría de los casos, entre los 7 y los 13 años, y que consultando diversas pirámides de edades, correspondía eso a un 14% de la población total, ¿no? Si bien no es exactamente el mismo periodo, yo he tomado estos parámetros porque he visto que no hay variaciones significativas en la edad en la que concurrían los niños a la escuela. Como puede verse en este cuadro, los resultados muestran un alto índice de concurrencia a las escuelas de primeras letras por parte de los niños varones. En efecto, sobre unos 1.636 niños varones, entre 7 y 13 años, concurrían 775, es decir, un 47%, ¿no? Esto nos ayuda a visualizar cuántos niños tenían acceso a la alfabetización y cuántos se encontraban por fuera de este círculo, en otro que era, si uno lo mira en la totalidad social, era sensiblemente mayor, ¿no?, donde las formas de transmisión de conocimientos y comunicación mantenían formas sustancialmente orales. Con respecto a la enseñanza para las niñas, quiero decir unas breves palabras, ¿no? No quiero dejar de señalar una o dos cuestiones.
En aquel tiempo solo había una institución en la ciudad a donde las niñas podían acceder a estos aprendizajes, el Colegio de Niñas Huérfanas, creado en 1755. La cantidad de niñas que asistían al mismo era sensiblemente menor a la cantidad de niños que hacían lo propio a las escuelas de primeras letras, y si bien las cifras son más complejas de establecer, no superaban al 5% de las niñas, y con seguridad era menor ese número, ¿no? O sea que se ve que eran cifras 10 veces menores que las cifras de los varones, ¿no? Esto es lo que me interesa dejar en claro. Bueno, a partir de todo este análisis haré algunas consideraciones como para ir cerrando la exposición, ¿no? En primer lugar, se pone de manifiesto la importancia que tiene en este momento la enseñanza de las primeras letras en la ciudad, que se visualiza por una parte en la cantidad de establecimientos dedicados a este fin en la misma, y por otro lado en la cantidad de niños que concurrían a los mismos. Prácticamente la mitad de los niños varones de la ciudad, como hemos visto. En segundo término, también es visible el acceso diferenciado a la lectura y la escritura, como hemos visto. Solo una minoría de los niños que concurren a las escuelas de primeras letras, un 30%, continuaban luego estudios de gramática y bastantes menos estudios superiores, un 12%, y los que iban a concurrir a estudios universitarios eran muchos menos, ¿no? Como contrapartida, entonces, tenemos un 70% de los niños que concurren a escuelas de primeras letras que solo acceden a un uso básico de la lectura y tal vez de la escritura y del cálculo, ¿no? Y en base a esto es que postulé, ya más arriba lo había señalado, dos circuitos diferenciados, uno alto letrado y otro bajo letrado. Y posiblemente en consonancia con estos diferentes circuitos de acceso y uso a la cultura escrita, también encontramos la existencia de instituciones grandes y pequeñas, tanto por el tamaño como por el tipo de conocimientos que brindan y por los métodos de organización de la enseñanza utilizados. También tenemos fuertes indicios de que la concurrencia no era similar en términos sociales, sino que estaba asimismo diferenciada. Finalmente queda una cuestión sobre la que aquí no puedo avanzar demasiado porque requiere de un tratamiento más amplio, que excede las posibilidades de esta charla, de esta exposición, pero que no quiero dejar de mencionar. Y es que los resultados sobre concurrencia a la escuela de los niños varones que hemos obtenido parecen ir en contra de cierto sentido común historiográfico que afirma el carácter marcadamente elitista del acceso a la cultura escrita en este momento histórico. Y es una visión que se apoya en una cantidad de fuentes, o sea, en decires de protagonistas de aquel tiempo que afirmaban este carácter restringido, ¿no? Quiero señalar que para tener una visión más totalizadora sobre este fenómeno, deberíamos hacer un análisis similar sobre lo que ocurría con el acceso de las niñas a la lectura, a la escritura y a la alta cultura letrada, ¿no? Veríamos que si lo hiciéramos, los índices de exclusión en el acceso son mayores. Y otro tanto ocurriría si consideráramos de igual modo lo que ocurre con la campaña, que era un espacio social donde los modos de la cultura seguían siendo mayoritariamente, ampliamente orales, ¿no? Y que por ello mismo eran vistos por las élites letradas de las ciudades como espacios de barbarie y de ignorancia, ¿no? El panorama que se iría dibujando de esta forma sería sensiblemente distinto. Visto de esta manera, entonces, el porcentaje de quienes continúan estudiando y sobre todo quienes accedían a la universidad sería sensiblemente menor al que hemos señalado acá, que es el del circuito en todo caso que se va a orientar más, el de la ciudad y el de los varones dentro de la ciudad, son la base de la cual van a ser después el circuito alto letrado, ¿no? Así podríamos llegar a visualizar aquella sociedad donde solo una pequeña minoría se encontraba en posición de la alta cultura letrada, ¿no? Y en este marco me parece que resulta sumamente interesante que el fuerte contraste entre alta cultura letrada y oralidad que quedó fijado historiográficamente haya ocultado a la posteridad la existencia de una franca significativa de la población urbana
que hemos podido entrever en este trabajo y que hemos caracterizado como bajo letrado, ¿no? Una perspectiva que considero que nos permite visualizar que la trama de la sociedad y de las relaciones entre oralidad y escritura y las formas de desarrollo de la cultura escrita eran bastante más complejas de lo que suponíamos, ¿no? En esa contraposición simple. Bueno, hasta allí los resultados de este trabajo. Muito obrigada, Juan, pela sua apresentação. Eu vou, então, fazer algumas breves considerações aqui sobre as notas que eu tomei, e em seguida eu vou abrir para quem quiser fazer perguntas, né? Eu agradeço aos dois, a Cristina e ao Juan, há muito tempo nós ansiávamos por ouvir vocês, né, porque a suspeita nossa era sempre de que haveria muitos pontos em comum entre os estudos que vocês desenvolvem na Argentina e o que nós fazemos aqui. Eu imagino que, assim como aí, aqui também o período, nós chamamos colonial, ele é muito pouco estudado em comparação, na história da educação, em comparação com, no nosso caso brasileiro, que se estuda sobre o Império e principalmente sobre a República, né? Que tem um volume muito maior de estudos, e o período colonial, durante muito tempo, foi entendido como uma época em que a educação não era um valor social significante, que só as elites que teriam acesso a qualquer forma de educação, principalmente educação escolar, e que educação seria principalmente educação escolar, deixando de considerar outras possibilidades de práticas de educação, como, por exemplo, o que a Cristina nos trouxe aqui por meio da cristianização, né? Envolve a cultura escrita, envolve até mesmo práticas de tipo, de natureza escolar, mas não é necessariamente uma educação escolar. E mesmo a educação de características escolares, que é o que nos traz o Juan, vai apresentar aqui muitas similaridades com o caso que nós temos estudado no Brasil, e particularmente na nossa região aqui, na capitania de Minas Gerais, mas não exclusivamente, onde algumas singularidades tornaram a implantação do ensino estatal, né, o ensino régio, bastante diferenciado. Eu comento rápido e coloco algumas perguntas, tanto para a Cristina quanto para Juan. Eu achei muito interessante Cristina, a sua abordagem, porque me fez pensar na possibilidade de ver também o escrito, ou a cultura do escrito, nesse contexto que você analisa, como algo mitificado. Quer dizer, ela acaba sendo sacralizada de alguma forma, porque é associada à evangelização, né, a difusão da cultura religiosa, a difusão do cristianismo, e o fato de a palavra, né, cristã estar consolidada pelo escrito, talvez desse ao escrito esse lugar sacralizado e até mesmo mitificado. Mas, ao final, achei também muito interessante quando você mostra o documento escrito pelos negros, em que eles pedem para que as suas danças, as suas festas continuem sendo realizadas, mesmo que fora da cidade, né? E isso combina muito bem com algo que nós temos discutido aqui, que é o papel da escrita
como um instrumento de legitimidade das demandas dos grupos sociais subalternos, né? Não só os escravos, mas também os livres, os alforriados, os negros forros, né? Que conseguiram a sua liberdade em algum momento, e mesmo os brancos pobres, e que usam o escrito mesmo quando não sabem escrever, mas se utilizam dele como uma forma de legitimar suas demandas. Então, talvez fosse interessante se você pudesse falar um pouco sobre o escrito como esse elemento de legitimação, né? E algo que você mencionou também, que me chamou a atenção, é quando você fala sobre os negros serem mediadores nesse processo. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais sobre como eles atuariam como mediadores. Eu não sei se ficou tudo claro para você aqui nas minhas questões. Sí, no sé si te entendí bien. Vamos a ver. Por un lado, en muchos documentos está firmado por el notario, el escribano, y dice que firma en nombre de tal o cual que no sabe firmar. Pero en otros firma el propio, la persona puede ser esclava o libre, pero firman ellos. O sea que en algún momento, sobre todo ya los libertos, los negros, mulatos, aprendieron, se apropiaron de la escritura, en algunos casos no sabemos cómo, porque por ejemplo, para el caso de las mujeres, identifiqué varias escuelas que enseñaban a negras o mulatas, pero en el caso de los varones no, pero de hecho manejaban la escritura y la lectura. Hay muchos documentos que dicen que lo manejan, no sabemos dónde aprendieron, seguramente de una manera más práctica y no en una escuela por ahí. La otra pregunta no te entendí. Em algum momento, você fala sobre os negros, no processo de cristianização, os negros serem mediadores, né? Eu creio que isso é. Mediadores por la lengua, mediadores de la lengua. En el caso de que tenía que escribir el catecismo, utilizaban mediadores para aprender la lengua, ya sea de Angola, Batú o cualquier lengua, los usaban como mediadores, que evidentemente, bueno, siempre hubo mediadores de lengua, el negro ladino era eso también, ¿no? Siempre hubo algunos que ya manejando la lengua de Castilla, servían como mediadores para escriturar la lengua, que no eran lenguas orales, no estaban escrituradas, la tenían que escriturar. Estos eclesiásticos escrituraron muchas lenguas que no tenían escritura, ¿no? Lo mismo los jesuitas con la lengua guaraní, crearon la escrituración de la lengua, utilizando mediadores. No sé si te respondí a tu inquietud. Sim, sim, sim. Bom, em relação à apresentação do Juan, eu, como sou uma pesquisadora do ensino régio, que se implanta a partir das reformas do reinado de Dom José em Portugal, que também expulsou os jesuítas em 1759, fico muito interessada porque há muitas semelhanças entre as situações que nós encontramos aqui e o que você acaba de nos apresentar, né? E eu fiquei particularmente intrigada em muitas coisas aqui, mas eu não vou falar todas, porque senão eu acabo tomando o tempo dos meus colegas. Depois eu pretendo dialogar um pouco mais proximamente com você.
Mas, deixa eu achar aqui só um minuto. Né? Eu concordo e vejo essas semelhanças com o nosso caso no que diz respeito a desmitificar um pouco a ideia de que somente as elites teriam acesso ao ensino da escrita e da leitura. Eu também tenho encontrado aqui um número mais expressivo do que se imaginava de pessoas que frequentavam as aulas de primeiras letras, tanto as aulas criadas pelo Estado na segunda metade do século XVIII, como também aulas particulares. E só não tivemos aqui na nossa região as aulas das escolas dos religiosos, porque a coroa portuguesa proibiu as ordens religiosas de se instalarem na região de mineração do ouro. Mas elas estavam presentes em outras partes da América Portuguesa, e lá também aconteceu o dilema da substituição das aulas dos jesuítas pelas dos outros religiosos e também das aulas do Estado. Mas chama a atenção, tanto nos estudos que eu tenho feito e o que você apresentou, sobre esse interesse na expansão do ensino das primeiras letras, né? Então, eu gostaria de perguntar a você se, na sua pesquisa, nos seus estudos, você fez a correlação entre esses alunos que frequentavam essas aulas e a estrutura social, quer dizer, de que grupos sociais eles eram? Quem frequentava mais as aulas reais, os estudos reais? Eram os pobres? Essas aulas eram frequentadas pelas pessoas das elites também, porque as aulas particulares, elas continuam existindo paralelamente. Então, me causa muito interesse em saber como os diferentes grupos sociais se buscaram esta ou aquela modalidade de aula de primeiras letras, né? Então, quando você fala em acessos diferenciados à cultura escrita, é isso que você está dizendo? É em relação à estrutura social, né? Essa é uma questão que eu gostaria de ouvir você falar um pouco. Eu tenho muitas outras, mas como eu falei, eu não vou monopolizar aqui, porque é um interesse também da minha própria pesquisa, mas depois, se for possível, eu gostaria de conversar com você num outro momento, com mais tranquilidade, né? Então, é isso. Bueno, perfecto. Cuando yo hablo del acceso diferenciado, no hablo solo de una diferenciación en términos sociales, incluyo lo social, ¿no? Lo que sí se ve con los datos que he trabajado, que son educativos, es que hay una cantidad de alumnos que estudian, una mayoría de alumnos que estudian, que hacen estudios de primeras letras, y son bastantes menos aquellos que siguen los cursos de gramática y los cursos superiores. O sea que uno puede ver una pirámide que es similar en cierta forma a la que ve cuando hay acceso diferenciado en ese sentido a la cultura, ¿no? Una pirámide que va en embudo. Lo que no tengo establecido, o sea, he encontrado referencias a que en algunos momentos hay sectores de élite que concurren, sectores de élite y estratos medios, podríamos decir. Me da la impresión que son diversos, que concurren a las escuelas del rey. El documento con el que estoy trabajando, que es del año 1770, en ese momento hay una alta concurrencia a la escuela y se supone que de las familias principales, entre otras, ¿no? Había expectativa porque se habían creado los estudios reales, se suponía que iban a tener un alto nivel, la corona estaba apostando fuerte en ese momento. Esa escuela después decae. Hacia 1800 está muy mal, y hay otra fuente, el síndico del Cabildo,
dice que concurren muy pocos chicos, que las escuelas de los conventos están llenas, que los maestros particulares tienen llenas sus escuelas, pero que en la escuela de San Carlos hay muy pocos alumnos y los que van, de ahí saqué la cita, son los hijos de los más infelices del pueblo. O sea que va variando esta situación. Por supuesto que a un lado uno puede hacer a las familias más poderosas que tenían preceptores individuales para sus hijos, ¿no? Pero sacando esta situación, yo creo que hay una ambivalencia hacia 1810, 1811, donde de vuelta se le vuelve a dar importancia a la escuela de San Carlos, que tiene otro nombre en ese momento, vuelve a haber una concurrencia importante, ¿no? Entonces, me parece que hay una relación ahí con el acceso en términos sociales, ¿no? También más adelante se ve que el Cabildo, a partir de 1800, va a empezar a crear escuelas de primeras letras, y esas escuelas que se crean en la periferia de la ciudad son para los pobres. Habría que estudiar más en detalle quiénes eran los pobres para el Cabildo, pero es evidente que hay una diferenciación social entre la escuela del centro, que es la de San Carlos, que es para la gente más acomodada, y las escuelas de la periferia de la ciudad, que son para los pobres. De hecho, unos años después, hacia 1820, los maestros de las escuelas de la periferia se quejan de que los quieren obligar a hacer unos exámenes y que ellos no están en la misma situación que el maestro del centro, porque el maestro del centro tiene hijos de familias acomodadas y ellos tienen hijos de familias pobres, ¿no? Entonces, claramente hay una diferencia social que está presente en las escuelas, ¿no? También se ven ambivalencias, no me quiero extender demasiado en esto por si hay otras consultas, ¿no? También se ve que hay estas diferencias y ambivalencias ya en el periodo independentista, republicano, donde una de las primeras reglamentaciones para las escuelas de primeras letras dice que nadie puede enrostrarle, ningún niño puede enrostrarle a otro su condición social para hacerlo sentir menos, por una parte, aproximadamente dice eso, pero por otro lado dice que se sentarán aparte los niños de color de los blancos, manteniendo las distancias, ¿no? Entonces, la cuestión social está muy presente. Los contemporáneos la tenían presente y sabían que habían escuelas a donde iban los niños más pobres y escuelas a donde iban las familias más importantes o principales de la ciudad. Eso en la conciencia de ellos se ve que estaba presente. No sé si contesto con esto tu pregunta. Sim, obrigada. Eu vou passar, então, agora a palavra aos demais colegas e talvez seja mais conveniente que quem não estiver falando também desligue a sua câmera, para a gente poder desafogar um pouco aqui a nossa conexão, né, Cláudio? Porque tem bastante gente hoje, então, quem quiser falar, por favor, se manifeste aí no chat, para eu poder passar a palavra. Já me inscrevi lá. Aonde? Eu e o Fabrício, no chat. Pois é, onde que eu olho isso? Clica no balãozinho lá do lado da... Ah, tá, sim, sim. Então tá. Então, peraí, deixa eu anotar isso aqui à parte, senão eu vou perder tudo. Eu fiquei envolvida com a pergunta, então vamos lá. Cláudio. Bom, Fabrício. Vamos ver se mais chamar 3 a cada vez. Cláudio, Fabrício, mais alguém? Thaís, eu acho melhor fazer um por vez, até por conta da coisa da língua. Um por vez, né? Mas é porque eu vou anotar 3 a 3 e vou chamando aos poucos, tá? Então, primeiro o Cláudio, por favor. Ok. Bom, eu, em primeiro lugar, agradecer imensamente a Juan e Cristina
né? Porque eu estou há meses incomodando-os com mensagens múltiplas e sobre os eventos do CEIBER, e a paciência é fenomenal de ambos, né? Então, muito obrigado. Eu queria perguntar primeiro a Cristina se na sua pesquisa você encontrou evidências de apropriações culturais afro-americanas sobre a cultura escrita. O que está na minha cabeça é, por exemplo, o estudo daquela brasilianista Kitty Ali, que trabalha as percepções indígenas dos catecismos, né, como eles associam as traduções guarani dos catecismos com rituais antropofágicos. Né? Mas eu estou pensando também em outros usos da escrita que são comuns de serem encontrados, por exemplo, no material inquisitorial. Livros com poderes mágicos, escritos mágicos em cerimônias religiosas, enfim, qualquer coisa que você tenha que possa indicar esse tipo de apropriação, quer dizer, um uso não escrito da cultura escrita. Não sei se eu me fiz entender. Mais ou menos. No sé si te entendí. La mayor apropiación de la cultura escrita por parte de afroamericanos en nuestro territorio se hace a partir de 1850 más o menos, que es donde además empiezan a aparecer periódicos de grupos afro con distintos requerimientos, algunos más críticos, otros menos críticos, pero ahí uno ya ve realmente la apropiación y el manejo de esa cultura. Ahora, siempre hubo formas de resistencia. Y cuando un afrodescendiente se apropia de la lectura y la escritura, porque algunos se apropiaron solo de la lectura, otros de la escritura y la lectura, uno puede ver que son canales que pueden utilizar como resistencia o como asimilación también. Ahí hay que diferenciar. Algunos lo utilizan como formas de resistencia, pero la mayoría, por lo menos hasta después de la década de 1850, lo utilizan como espacios de asimilación a esta cultura impuesta, ¿no? No sé si te respondí lo que me preguntaste. Respondeu sim. A minha pergunta era mais ou menos nesse sentido. É que a gente encontra na documentação inquisitorial usos não convencionais da escrita. Por exemplo, livros mágicos, livros com poderes mágicos, que são carregados como junto ao peito, essas coisas assim. E eu queria saber se há alguma coisa nesse universo. No, porque todo eso ya es de la segunda mitad del siglo XIX. Así que no. E, Juan, eu não tenho perguntas específicas sobre o tema, eu acho que essa é mais a praia da Thaís, enfim. Mas eu tenho uma curiosidade documental. Eu encontrei na documentação de Santa Fé de Bogotá todo um processo de apropriação dos livros jesuítas para a criação de uma biblioteca pública, num debate que dura quase todo o fim do século XVIII. Aconteceu algo semelhante na Argentina? Houve alguma coisa no sentido às escolas, uma apropriação não religiosa, enfim, do que os jesuítas deixaram para trás? ¿Podrías repetirme la pregunta? Perdão. No caso de Santa Fé de Bogotá, quando os jesuítas são expulsos, os livros das escolas são sequestrados pelo cabildo para criar uma biblioteca pública, né, não religiosa. A minha pergunta é se algo semelhante aconteceu também na Argentina, se alguma instituição foi criada, alguma instituição não religiosa foi criada na esteira da expulsão dos jesuítas, né, ou uma biblioteca, ou escolas, ou alguma coisa assim. Sí, ahí está claro. Sí, después de la Revolución. En realidad, antes de la Revolución no. En 1810
una de las primeras medidas que toma la Junta de Gobierno es la creación de la biblioteca, lo que va a ser la Biblioteca Nacional. Moreno es el secretario. Es más, ese acto es tomado desde la historiografía liberal como una especie de ícono de la importancia del libro, pero más allá de esa interpretación, de hecho en ese momento sí se le da mucha importancia a las bibliotecas públicas, se promueven las bibliotecas públicas, va a ser una política que se va a llevar adelante. Antes no, por lo menos yo no lo tengo estudiado, visto eso. Me parece que no hay... Está bastante restringido por la Inquisición, la circulación de libros y bastante dificultado, ¿no? Então, me causou espanto essa biblioteca ser criada ainda em 1770 em Bogotá, né? Uma biblioteca pública, enfim, pública dentro dos limites do século XVIII, mas pública. Queria saber se alguma outra coisa semelhante aconteceu. Mas obrigado, era isso. Não, por nada. Então, Fabrício, a sua pergunta. Olá, boa tarde, gente. Tudo bem? Não sei se está claro a minha fala, espero que esteja. Eu quero primeiro parabenizar a todos. Fabrício, fala devagar e claramente, tá? Para eles entenderem. Tá ótimo. Primeiro, eu quero parabenizar os professores, a apresentação foi bastante interessante. Eu acho que tem alguns pontos de contato com as nossas perspectivas de grupo aqui no Brasil, em especial o grupo que pesquisa, né, a realidade educacional de Minas Gerais, né, como capitania. A minha dúvida vai para a mesa, mas está muito relacionada com os meus projetos de pesquisa, né, as minhas áreas de interesse. Eu queria entender um pouco, né, aí a partir, né, do outro lado, entender um pouco o outro lado da moeda. Como esses grupos, eles foram convencidos ou eles foram, vamos dizer assim, se apropriaram dessa cultura, que a gente pode chamar de cultura escrita, na visão de vocês. O que vocês encontraram, por exemplo, de grupos que efetivamente reivindicavam essa educação, sendo ela de primeiras letras, ou catecismo, etc. Houve essa apropriação? Porque o meu interesse é como as famílias se organizavam para se apropriar desses códigos escritos que eventualmente poderiam servir de moedas de troca para alcançar postos, talvez na administração colonial ou algo do tipo. Em especial, eu estou falando isso porque uma realidade que talvez seja comum ao vice-reinado do Prata é a realidade de uma mestiçagem biológica e cultural muito forte, né? E aí isso acaba, vamos dizer assim, estabelecendo, né, caminhos, né, vamos dizer, de ida e volta entre famílias mestiças, né, que não seriam propriamente pobres ou ricas, mas talvez estivessem em camadas intermediárias da sociedade. Então a minha pergunta vai nesse sentido, né, como essa família se organizava para ter acesso a essa educação, ou essas famílias, né, esses grupos se organizavam para ter acesso ao catecismo, a uma educação jesuíta, ou alguma outra educação organizada pelo Estado, se isso existe, né, para entender um pouco essa outra parte. Principalmente levando em consideração que pode ou não existir essas famílias mestiças, em especial, por exemplo, quando você tem um pai que tem uma formação em nível superior, mas o filho, por exemplo, é um indígena, um mestiço. Como ter acesso a essa educação de nível superior, sendo que podem existir entraves para ter acesso a essa educação? A minha pergunta vai nesse sentido, um pouco para ouvir a realidade que vocês encontraram, alguma coisa nesse sentido. Espero que tenha ficado claro. Cristina, Juan, ficou clara a pergunta? Eu vou tentar resumir. Tá? Então, não entendi, na verdade que não entendi. E o som do Fabrício também está com um pouco de corte. Eu vou tentar resumir a pergunta dele, tá? Fabrício, você veja se é isso mesmo que você quer. Né? Ele tem interesse nas estratégias que as famílias utilizavam para permitir o acesso de seus descendentes à educação, fosse ela a educação dada pelo Estado ou particular,
e especialmente daquelas famílias onde havia filhos mestiços, né? Então, a pergunta é nesse sentido, ou seja, para além da imposição dessa educação, da catequese e da cultura escrita, sob o ponto de vista dos grupos dominantes, se há também o outro lado. As populações pediam por isso, queriam essa educação, e o que as famílias poderiam fazer na época para permitir que os seus filhos tivessem acesso à escola, à educação escolar. Bueno, creo que ahora entendí. Antes de la revolución no se toma en cuenta el acceso de las poblaciones negras o mestizas a la educación. Es más, en la educación superior está prohibido. Uno tiene que comprobar que es limpio de sangre pura, o sea, blanca. En la educación superior. No se prohíbe en escuelas de primeras letras, pero directamente no van, salvo en algunos casos que pude identificar de escuelas de mujeres donde iba la niña blanca con su sirvienta negra a la escuela y también podía llegar a aprender a leer y a escribir. O en otros casos de conventos donde aceptan algún porcentaje de negras femenino, ¿no? Negras o mulatas. Pero no hay, por lo menos en los documentos que vi, no hay pedido por parte de negros o mulatos de una educación para ellos. Sí, cuando empieza a haber, a partir más o menos luego de la Revolución, desde las cofradías de negros, sobre todo en 1820, las propias cofradías de negros o mulatos abren sus escuelas de primeras letras. Pero antes no, es muy poco a la población que puede llegar a acceder. Es más, muchos habrán aprendido a leer y escribir por fuera de las instituciones. Yo no sé si con esto le estoy contestando y si le entendí a Fabricio. Que me diga Fabricio si entendió. Está sem microfone, Fabrício. Sem microfone, Fabrício. Desculpa, gente. Não, a minha pergunta vai nesse sentido mesmo. Eu só queria entender um pouco, num contexto, por exemplo, de famílias de estratos sociais mais altos, eventualmente podia existir uma união ilegítima. E a minha pergunta vai também no sentido de tentar contemplar os filhos ilegítimos e naturais, talvez de famílias que tivessem acesso a um grande nível de instrução. Será que isso também não aparece na documentação? Não sei se me fiz entender. Lo único que te entiendo es familia. Sim. Não sei. Deu para entender? Conseguiu entender, Cristina? Não? Eu vou ajudar aqui um pouco, porque a pesquisa, eu conheço bastante bem a pesquisa do Fabrício, e há outros integrantes do grupo que trabalham na mesma direção, ou seja, dando preferência a documentos que não são os documentos produzidos pelo Estado, e nem os documentos produzidos pela Igreja. Geralmente, os inventários post-mortem, aqueles documentos produzidos após a morte dos pais, em que ficam claras as estratégias utilizadas pelas famílias para mobilizar recursos, né, dinheiro ou recursos humanos para fazer com que seus filhos aprendessem a ler, escrever, ou mesmo a gramática do latim. Muitas vezes, alguns desses filhos eram ilegítimos, né? Eram filhos que os pais tinham tido com mulheres negras, mas às vezes eles também eram contemplados nessas estratégias para que aprendessem a leitura e a escrita. É nesse sentido que a pergunta do Fabrício vai, tanto
para as escolas, né, as aulas particulares, quanto para as aulas estatais, no caso de vocês, os estudos reais. Entende, Juan? É nesse sentido que o Fabrício está fazendo a pergunta. Ele fez a pergunta, na verdade, para vocês dois. Bueno, ahora entendí un poco mejor. Una pregunta, perdón. ¿Los documentos serían testamentos? O sea, las indicaciones que dejan las personas para después de morir, que destinan fondos o parte de su herencia? O sim, testamentos, mas também os documentos produzidos após a morte, os inventários, onde se contabilizavam os gastos que se tinha com os filhos que ficaram, né, os órfãos. Bueno, acá hay un autor que investigó mucho con el tema de los testamentos en afrodescendientes, hablo, y lo único que encontró fue herencias de propiedades, herencias de animales, incluso herencias hacia ellos de esclavos, pero por lo que yo leí, en ningún caso leí sobre heredar la intención de que sigan estudiando. Y él estudió muchísimos testamentos. Eso no lo leí. La verdad que no te puedo contestar porque no lo sé. Yo sobre el tema tampoco he trabajado específicamente. Lo que sí veo es que hay estrategias diversas de las familias. Se puede ver en algunos documentos bastante más adelante en el tiempo, hacia 1830, cuando se quieren imponer las escuelas, porque hay una diferenciación que yo hago, que veo, la hago porque la veo. Las escuelas de primeras letras son pedidas por los sectores urbanos, medios y los sectores altos, las clases altas, y se imponen a los sectores populares, muchas veces a los sectores bajos, ¿no? Cuando se planea la extensión de escuelas de primeras letras al campo es para civilizar a población que se ve como ignorante, salvaje, bárbara. Y hay mucha gente que no quiere que la eduquen en ese sentido. Hay un documento que es maravilloso, a mí me parece maravilloso, en 1830, una comisión que pide instrucciones porque han llegado a un pueblo y la gente del pueblo le dice que ellos no quieren escuela porque ellos se han arreglado perfectamente sin escuela. ¿Por qué van a mandar a sus hijos a la escuela? Y preguntan a la autoridad si ellos tienen autoridad para obligarlos o no a esas personas, ¿no? Y los otros decían, nuestros padres nunca nos enseñaron y nosotros nos arreglamos perfectamente bien sin escuela, ¿no? Y uno ve por otro lado que hay familias de sectores populares y medios que van a la escuela, o sea que en un medio que es adverso. O en la década del 10 se ve chicos pardos que están en la escuela, si eran 2 pardos y 18 blancos. Por ahí era difícil estar, pero estaban, o sea que había una intencionalidad. Hay estrategias disímiles, se ve. No contesto exactamente lo que vos decís, pero es lo que he podido ver yo en lo que he estado trabajando, ¿no? Y me parece muy interesante la perspectiva que han tomado ustedes o las fuentes que han tomado para trabajar, ¿no? Ok, então, tudo bem, Fabrício? Passamos, então, ao Wilton. O Wilton aqui, o próximo inscrito. Pausadamente e com clareza, ok, Wilton? Eu vou tentar. Bom, a questão diz mais respeito à apresentação da Maria Cristina, porque é um tema que eu visito em minhas pesquisas também. E diz respeito especialmente a um ponto que você trata, que são as visitas pelas comunidades escravas que tinham suas fazendas próprias e a forma como que elas acontecem efetivamente. Você fala que são visitas frequentes e inesperadas de religiosos ou do povo, e também se fazer uso de informantes também. Justamente eu estou entendendo que você quer dizer que era um modo de controlar essas comunidades e fazer com que elas fizessem mais próximas do dogma religioso católico. Eu subentendi isso.
Eu queria saber, que você me informasse mais profundamente como é que se processaram essas visitas, tanto as de informantes, e se isso tem a ver com o Santo Ofício, esses informantes, familiares do Santo Ofício, comissários do Santo Ofício, e essas feitas por eclesiásticos e pessoas comuns, pelo que eu entendi aqui da sua apresentação. Me fiz claro? Eu vou tentar traduzir do português para o espanhol. Mineirês. É do mineirês. Nós temos uma língua própria aqui. Então, o Wilton estuda as visitas pastorais que a igreja fazia regularmente por toda a capitania das Minas Gerais no século XVIII. E a pergunta dele para a Cristina é que ele queria entender um pouco melhor a sua referência às visitas de religiosos às comunidades de negros, religiosos ou informantes, e se essas pessoas que faziam essas visitas a essas comunidades para imposição da doutrina e do padrão católico tinham relação com o Santo Ofício, com a Inquisição. Ahora entendí mejor. No, las misiones, yo les relaté de los jesuitas. En realidad los jesuitas que tenían esclavos en sus propiedades, los cristianizaban en sus propiedades. Y también iban al campo, a otros lugares que tenían esclavos en otras haciendas, también a cristianizarlos. Pero es diferente porque él nombró algo como la Inquisición, no, en realidad no, la institución de la Inquisición en el Río de la Plata o en Córdoba y en otros lugares del actual territorio no fue muy fuerte. Yo estoy hablando de los jesuitas justamente no eran como los dominicos, por ejemplo. Acá no hubo, esa institución no estuvo para nada presente. Además, la gran diferencia es que acá no hubo gran concentración de esclavos en plantaciones, por ejemplo, porque no había plantaciones. Entonces, la relación es diferente. Por eso algunos decían que se los trataba bien. En realidad eran esclavos. No hay otra opción, son esclavos, pero no se los castigaba por ahí tanto, o en algunos lugares como en otros lugares que uno ve que estuvo muy fuerte la Inquisición, o en las plantaciones los mismos hacendados como los castigaban. No, es diferente. No sé si le estoy respondiendo. Tú me dirás, Hilton, si te respondí. Sim, Hilton, respondeu? Só um complemento, Maria Cristina, é o seguinte, e como que efetivamente essas visitas estabeleciam algum tipo de interferência na manutenção do credo católico como hegemônicos, ou se, na verdade, isso não tinha uma eficácia? Compreendeu, Cristina? Creo que me está preguntando de la eficacia de esas visitas, ¿puede ser? Eso, sí, sí. Eso es imposible, eso es analizar la recepción. Eso es imposible con documentos y un alcance que uno no tiene. ¿Cuál es la recepción? Sí podríamos decir que, de hecho, si la mayoría de los afrodescendientes fueron asimilados, y entonces si fueron asimilados, quiere decir que hubo una buena recepción. Sin embargo, en muchos casos hubo resistencia. También hubo esclavos que se escapaban, ¿sí? Y ahí no hubo asimilación. Solo fueron asimilados, o sea que uno puede decir que la cristianización tuvo efecto en aquellos que fueron asimilados, que no tuvieron rebeliones, que participaron sin ninguna oposición o con poca oposición
a la cultura blanca. Pero, bueno, no sé si te contesté, si sigo clara o sigo confusa. No, no le contesto. Perdón, quería agregar algo ahí. Dale. Sobre la cuestión que estás preguntando. Lo que hay son visitas en zonas de campaña, que no es la misma población, pero es similar. Hay muchas visitas volantes que hacen los misioneros, donde recorren la campaña, por ahí pasan una vez por año, una vez cada 2 años, cada 3 años. Tienen dificultades en la tarea pastoral. Hay una autora que lo ha trabajado bastante, que es María Eugenia Barral, y se ve en las fuentes, en lo que ella dice, pero además en las fuentes, que es una población que se considera que vive sin Dios, sin ley y sin autoridad, ¿no? O sea que hay dificultades para la socialización de esa población dentro de las pautas que ellos pensaban que eran las correctas. No es población negra, hay mestizaje, zona de fronteras, entonces es población blanca, criolla, mestizada con indígenas, ¿no? Pero es una zona, ahí, por ahí tendrías que ver, habría que ver los trabajos de Barral y algunos otros que han trabajado sobre esta zona de frontera, y es una preocupación de las autoridades. En ese sentido, iba a lo que yo decía antes, que piensan en imponer las escuelas en la campaña, que haya una escuela en cada parroquia para cristianizar y formar como buenos súbditos a toda la población. Ese es el objetivo que no lo realizan en esa época, te estoy hablando en 1770, 1780. Es un ideal. Algunas escuelas comienzan a hacer, ¿no? Pero eso se va a llevar adelante a partir de 1810, de 1820 más, ¿no? Tratar de hacer una imposición cultural en ese sentido, una civilización de esa población que se consideraba indisciplinada. Tiene que ver además con toda una cuestión con la fuerza de trabajo, ¿no? El ordenamiento de la fuerza de trabajo en la zona rural, con las levas que se producen en esa zona. Hay varios fenómenos ahí. Sí, una cosa que quería agregar, un poco lo dijo Juan recién, es que estas misiones no iban solo para negros mulatos, estas misiones iban para poblaciones rurales y por lo general muchos eran pobres, mestizos, españoles, hay una gran cantidad. Iban de vez en cuando, iban por ahí a dar una misa, una comunión, una confesión, no hay mucho trabajo doctrinal ahí, ¿sí? No, un poco quería agregarte esto. Ok, obrigado. Ok. Obrigada a vocês dois. Bem, Cláudio, acho que já estamos no nosso limite de horário, não é isso? Sim, sim. Para irmos encerrando a nossa webinar de hoje. Agradecendo mais uma vez muitíssimo a Cristina e Juan pela participação, que nós esperamos durante tanto tempo, finalmente conseguimos, e esperamos poder manter um contato com vocês e essa troca de experiências em nossa investigação. Nós convidamos vocês a integrarem o grupo, se assim o desejarem, vai ser um grande prazer para nós, se vocês quiserem se associar ao nosso grupo, e espero manter o diálogo com vocês, que vai ser muito produtivo para todos nós. Né? Cláudio, quer falar alguma coisa? Não, só os recados de praxe, aqueles que pediram os certificados vão recebê-los na sequência, assim que eu conseguir preparar. Eu brinquei com a Silvia que em até 8 meses eu mando o certificado. E assim que o vídeo estiver disponível no YouTube, eu aviso todo mundo do endereço. Ok, então. Obrigado. Juan, Cristina, mais algumas palavras, se quiserem. No, yo quiero agradecerles a ustedes, a todo el grupo por habernos invitado. Lamento que
tuvimos la pandemia y no nos pudimos encontrar. No sé si el año que viene cómo vamos a andar, pero bueno. En algún momento conseguiremos ese encuentro. Pero bueno, están estos medios que nos permitieron conectarnos de alguna manera, ¿no? Sí. Bueno, también nos agradecemos. Dale, Juan. Sí, yo también les agradezco mucho a los dos, a Claudio, a Thais, a Claudio por la insistencia. Gracias a la insistencia, Claudio, se pudo hacer esto. O sea, gracias a vos, no es que hay que perdonarte, hay que agradecerte la insistencia. Así que bueno, por suerte hemos podido concretar. Y sí, esperamos seguir en contacto. En todo caso, después combinamos para charlar un poco más en particular algunas cuestiones que vos lo señalabas, Thais, y mantenemos el contacto con todo gusto y esperemos que las cosas mejoren. Sim, melhorarão. Suerte. Melhorarão. Suerte. Então, a todos agradeço a participação de todos os colegas que estão aí e em breve a gravação estará disponível no nosso canal do YouTube. Cláudio vai enviar a nós o link e esperemos que possamos todos nos ver virtualmente, remotamente, no nosso próximo encontro, que ainda não sabemos quando será, mas ocorrerá no segundo semestre, pelo menos mais uma das nossas sessões webinar. Muito obrigada a todos vocês, um grande abraço, cotovelos. Fiquem bem. Até. Tchau. Até, tchau. Tchau a todos. Tchau. Até logo.